Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J6 versus al Samsung J7 Pro. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 milímetros de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 por 70.2 por 8.2 milímetros de grosor. El Samsung J7 Pro en su diseño es bastante llamativo, la verdad me ha gustado y mucho lo atractivo que resulta, quizás algo grande pero esto no es especialmente problemático. El peso se queda en los 181 gramos, este terminal es un modelo con bordes bastante redondeados que permiten un buen agarre, pero que desgraciadamente se ensucian con bastante facilidad, ya que las huellas quedan marcadas en la parte trasera y en la parte delantera. Los acabados presentes en este móvil nos hacen pensar que se encuentra en un segmento de precios elevados, lo cual no es así, debido a que la línea J de Samsung sigue manteniéndose como la más agresiva en lo que relación calidad-precio se refiere. En aspectos generales se notan los cambios estéticos que se han realizado en este terminal, comparado con su predecesor, claro está. En sus dimensiones nos encontramos con 152.4 por 74.7 por 7.9 milímetros de grosor. Para el Samsung J6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. En el apartado estético el Samsung J7 Pro lo encontraremos en cuatro diferentes tonalidades, en azul, rosa, dorado y negro. Dicha tonalidad azul es el nuevo color de la familia J7, pues es el primer terminal de estos que la presenta. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene el lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. En el J7 Pro tendremos en su lateral izquierdo dos botones para controlar el volumen del teléfono, mientras que unos milímetros más abajo nos encontraremos con dos bandejas extraíbles. En la primera de ellas podremos introducir una tarjeta SIM y en la segunda ranura doble tenemos hueco para insertar una segunda SIM y una tarjeta microSD para ampliar la memoria interna del teléfono. Si pasamos al lateral derecho, lo primero que nos sorprenderá será la presencia en este sitio del altavoz principal, ya que es un sitio distinto a lo habitual. Debajo de este tendremos el botón de encendido y bloqueo. El J7 Pro incorpora también un lector de huellas dactilares en el botón Home en la parte frontal. Su funcionamiento es relativamente rápido y bastante preciso, pudiendo utilizar la huella para desbloquear el teléfono de una manera muy cómoda o para verificar nuestra identidad a través del Samsung Pass para pagos con el móvil. Antes de continuar con el video te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB.
En cuanto a la memoria RAM, el J7 Pro nos hallaremos una única versión de 3 GB, mas esto no quiere decir que más adelante este terminal saque diferentes versiones con otras capacidades. Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el J7 Pro tendremos, como ya es habitual, dos versiones, en una correrá con una memoria de 16 y en otras de 32 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidades que son más que suficientes para tus archivos e información personal. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. Llegamos a uno de los apartados más importantes del Galaxy J7 Pro, por lo menos para mí, ya que el smartphone esconde en su interior el procesador Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz. Además de esto, posee una GPU Mali T830 MP2. Lo cierto es que en el plano más práctico no es ningún contratiempo, ya que he comprobado que el móvil es capaz de moverse con absoluta fluidez en los escenarios más cotidianos, gracias, entre otras cosas, a los 3 GB de memoria RAM que incorpora de serie. Es decir, en aplicaciones cotidianas se mueve de una forma excelente, pero en juegos de gran demanda se ve un poco retrasado, debido en parte a la GPU que para el terminal es deficiente. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video, que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. La batería del Samsung Galaxy J7 Pro aumenta también respecto a la versión del año pasado para llegar hasta los 3600 mAh de capacidad, una cifra muy considerable, aunque de nuevo echamos de falta la compatibilidad con la tecnología de carga rápida. En el dispositivo no vamos a tener ningún problema con llegar al final del día con un uso intensivo del teléfono y si realizamos una utilización más convencional, navegación web, correo electrónico, redes sociales, entre otras. Es factible llegar a los 2 días, sobre todo si utilizamos alguno de los modos de ahorro de energía. En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. En el J7 Pro hallaremos la versión Android 7.0 bajo la capa de personalización de Samsung, rebautizada como Samsung Experience en su versión 8.1, la misma que encontraremos nada más y nada menos que en el Galaxy S8.
Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas, aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente, aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. La pantalla del J7 Pro sigue siendo una Super AMOLED, las cuales suelen resultar más llamativas para los usuarios por sus colores vibrantes y sus negros profundos. Una de las novedades en este terminal es la incorporación del sensor de luz ambiental, con el que podremos activar el modo de brillo automático que adaptará la luminosidad de la pantalla a las circunstancias del día o de la noche, lo que a su vez redunda en una mayor autonomía. Este móvil posee un panel de 5.5 pulgadas con resolución Full HD, es decir, de 1080 x 1920 píxeles. Además posee la función Always On, una característica exclusiva hasta el año pasado de la gama alta, que ahora está al alcance de todos los bolsillos, aunque eso sí, el móvil no tiene LED de notificaciones. El funcionamiento de esta tecnología es muy sencilla. Cuando el teléfono se encuentra en reposo se ilumina la parte de la pantalla para mostrar información básica como las notificaciones recibidas. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio. Incluso los primeros planos son decepcionantes, con una reproducción de colores suaves que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien. Los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. La cámara principal del Samsung Galaxy J7 Pro llega hasta los 13 megapíxeles con una apertura focal bastante amplia de 1.7. La gran novedad, sin embargo, radica en el sensor frontal, que ha pasado de los 5 megapíxeles del año pasado a los 13 megapíxeles de la presente versión, que por supuesto mantiene el flash LED para selfies. Las fotografías ofrecen un nivel de calidad notable, especialmente en condiciones favorables de buena luminosidad. Podemos realizar fotografías macro con el modo automático para resaltar un objeto en el primer plano y difuminar el fondo, obteniendo también unos resultados bastante decentes si los comparamos a lo que veíamos en la generación pasada. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J6 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.062 pesos mexicanos, que a su vez son $159, que equivalen a 140 euros. Para el Samsung J7 Pro es de 670.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.840 pesos mexicanos, que a su vez son $201, que equivalen a 180 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J6 le gana al Samsung J7 Pro en diseño, RAM, almacenamiento, software y precio. Por su parte, el Samsung J7 Pro le gana ampliamente al Samsung J6 en los siguientes aspectos: personalización, botonera, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en procesador.
Este fue un enfrentamiento sorpresivo, pues nunca imaginé que un terminal tan antiguo, es decir, un dispositivo lanzado hace un par de años, iba a ganar y de qué manera al Samsung J6, que es un dispositivo más novedoso y que a su vez líder en ventas en la gama media, no solo por su bonito apartado estético, sino por su funcionamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle a me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.